amigos de Biblia Libre? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Estamos desde la Argentina, no pensaba hacer yo videos desde la Argentina, sin embargo, esta semana surgió una noticia que me llamó mucho la atención, por lo cual decidí hacer este video. Resulta que hace tan solo un mes hicimos un video alrededor de unas acusaciones que se hicieron en contra del pastor Hugo Albornoz, el chileno. Acusaciones que en primera instancia fueron negadas obviamente por él, pero después él admitió haberse comportado de una manera indebida y pues aceptó una disciplina. Les cuento que él ya terminó su disciplina, escúchelo usted mismo. Hoy se le levanta ese momento triste que digo que vivir la disciplina no es fácil. Pareciera fácil, pero no es fácil. Cuando alguien tiene una palabra, alguien tiene un mensaje, no es simple. Muchos no la soportan, muchos se vienen abajo, muchos no se levantan nunca más. Y aquí hemos visto que ha sido todo lo contrario. Colóquese la iglesia de pie, por favor. Voy a ver que mi esposita, mi compañera, me acompaña aquí adelante, a la cual hemos batallado, creo que 42 o 43 años en el ministerio pastoral. Quiero que también mi pastor Flores venga con su esposita acá. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el ministerio es complicado, que a veces las tinieblas se levantan, la oposición, las tentaciones de nuestra vida, cosas que de repente aparecen y usted tiene que contener eso. Y usted no solamente contra eso, usted tiene que tener la certeza que tiene que seguir adelante. Voy a pedir que pasen los colaboradores, por favor. Todos los colaboradores, no sé si entienden ese término. Mi siervito, venga para acá. Venga para acá. Todos los colaboradores, ¿usted entiende eso? Se colocan detrás de él, por favor. Todos los colaboradores. Todos los que le colaboran, todo. ¿Usted entiende ese término? Yo creo que al ladito de mi esposa va a ser la siervita, venga acá al lado de ella. Amén. Arrodíllese, siervito. Mi alma te alaba, Dios mío. ¿Cuántos creen que Dios lo puede levantar poderosamente? Yo creo, lo creo con toda mi alma. ¿Cuántos creen que Dios le pueda dar una doble unción? Sí. Ahora bien, terminó como un poquito rápido la disciplina, parece ser, ¿no? Digo yo. Miremos 4 cosas alrededor de este tema. En primer lugar, evidentemente la disciplina para todos los cristianos que caen en pecado y tienen estos comportamientos indebidos es algo absolutamente bíblico. Y es el reconocimiento de que hubo un pecado, de que hubo algo mal. Es decir, el señor Hugo Albornoz, al aceptar la disciplina, aceptó que hizo algo indebido, que pecó. Tal vez no como algunos lo dicen por ahí, pero admitió cierto nivel de pecado, mayor o menor. Así que él es consciente de eso. Y en un ministro esto se hace mucho más grave porque los ministros son conscientes, somos conscientes de qué es y qué no es pecado, por lo cual él estuvo predicando, estuvo trabajando en la iglesia, estuvo haciendo el servicio del Señor y al mismo tiempo pecando, siendo consciente de un pecado recurrente. Aquí no estamos hablando del pecado que todos cometemos todos los días como parte de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, no, estamos hablando de una circunstancia recurrente por la cual necesitó disciplina. Si no hubiese sido algo recurrente, imprudente, algo pecaminoso que se presentaba frecuentemente, pues no tenía por qué haber sido disciplinado. Esto es algo bastante grave de lo que fue acusado y por lo tanto él aceptó la disciplina, lo que indica que aceptó que estaba pecando en el momento en el que también estaba predicando. En segunda instancia, había un mérito absolutamente claro para esa disciplina. Y el mérito radica en el hecho de que la palabra de Dios indica que para que un pastor, un anciano entre en disciplina, se necesitan 2 testigos, y habían 2 testigos, hubo 2 mujeres que le acusaron y le señalaron, y no solo eso, hubo más testigos y más personas que señalaban los actos imprudentes de este pastor. Así que evidentemente
hubo un acto indebido. Ahora, hay personas que le dicen a uno, no, pero es que Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos, y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Y a uno le escriben eso. ¿Usted por qué habla de los pastores? Hable con ellos en privado. Si es que usted conoce que ellos han pecado de alguna manera, búsquelos en privado. ¿Por qué tiene que hacerlo público? Porque, mi hermano querido, la Biblia enseña que a los ministros, a las personas que se hacen pasar por ministros del evangelio, se les debe señalar públicamente. Primera de Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Delante de todos. Esto es público porque son personas públicas, somos personas públicas, y más un hombre como Albornoz, que no solamente públicamente predica la palabra, sino que además sale por las redes sociales. Así que aquellos que predican falsas doctrinas o tienen obviamente pecados morales y al mismo tiempo son ministros, no se les llama en privado para decirles en privado, no. Eso es para cuando tu hermano peque contra ti. La escritura es clarísima y lo dice. Si tu hermano peca contra ti, llámale tú en privado y soluciónenlo en privado. Pero este tipo de pecados no es contra un hermano en particular. Y al ser por parte de un supuesto ministro del evangelio, pues es contra toda la comunidad cristiana, por lo tanto debe hacerse público. Y alguno me puede decir, pero ahí dice el que persiste en pecar. Es alguien que se le ha llamado la atención y sigue pecando. A esos es a los que hay que señalar públicamente. Pero tengo que decirle que esa no es la interpretación correcta, porque la traducción de la Reina Valera no es exacta. Ahí no está hablando de personas que se les llamó la atención y persistieron en el pecado y por lo tanto tiene que hacerse público su pecado. No, está hablando de personas que han pecado, simplemente. Mire cómo lo traducen otras versiones. Nueva traducción viviente. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. Nueva Biblia de las Américas. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. Nueva versión internacional. A los que pecan, repréndelos en público. Esa es la traducción más exacta. Está hablando de personas que pecan, pero son al mismo tiempo ancianos de la iglesia. 2 o 3 testigos evidenciaron su pecado. Esas personas deben ser reprendidos en público. Su disciplina debe ser pública. Por eso fue que hicimos el video con Albornoz, porque habían testigos y porque obviamente tenía que publicarse. Pablo nos da el ejemplo clarísimo cuando Pedro y Bernabé pecan al no querer comer con los gentiles, y dice la escritura literalmente en Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, literalmente delante de todos, los pastores que pecan y que reiteradamente caen en ese pecado deben ser exhortados públicamente, porque son personas públicamente que están expresando el evangelio. Ahora, en tercer lugar, la disciplina le duró un mes. ¿Cómo determinar cuánto debe durar una disciplina? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber? Bueno, hay 2 tipos de disciplina. Hay una disciplina eclesiástica preventiva, que es la que se ejerce por parte de los líderes antes de que alguien cometa un pecado, ¿sí? Entonces se le ponen ciertas reglas, se le ponen ciertas instrucciones y se hace un seguimiento. Y hay una disciplina correctiva, que es clarísima en la Biblia y aparece en todos estos versículos. Vea, todos estos versículos que puse ahí, aparece la disciplina correctiva. ¿Qué es la disciplina correctiva? Cuando se comete un pecado, pues se tiene que hacer algo para solucionar ese problema, ¿no? Para que la persona se arrepienta. Ahora, según la palabra de Dios, y vamos a tomar como ejemplo 1 Corintios capítulo 5, la disciplina correctiva debe tener por lo menos 3 características fundamentales. Número 1, un trato diferenciado con los hermanos. Es decir, los privilegios deben ser omitidos. Dice 1 Corintios 5:2, vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo está hablando de un hombre que pecó, porque pues se acercó a la mujer de su padre, y eso es una inmoralidad, obviamente. Así que Pablo le acusa y dice, ¿por qué no lo separaron? Porque siguió siendo recibido en la iglesia normal, común y corriente. Es decir, debe haber una diferencia. No quiere decir que se le cierren las puertas de la iglesia necesariamente, y menos a un pastor, sino que obviamente los privilegios que esta persona tiene deben ser omitidos mientras está en su proceso de restauración.
En segundo lugar, una disciplina implica un dolor. En el verso 5, Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Está hablando de que la disciplina se sufre, duele físicamente. En ser entregado a Satanás es básicamente, en este caso específico de este hombre que no se ha arrepentido, que Dios obre como quiera en la vida de este hombre por medio de los males que Satanás seguramente le iba a traer. Inevitablemente la disciplina duele, y alguien me puede decir: pero ahí está hablando de un hombre que no se ha arrepentido, hermano. ¿Sí? El pastor Albornoz se arrepintió. Bueno, pues hablemos de alguien que se arrepintió también. ¿Qué tal David? David pecó con Betsabé, se arrepiente, hace un ayuno, ora para que Dios tenga misericordia, y sin embargo Dios permite que el hijo que estaba esperando Betsabé de David muera, porque era producto del pecado de David. El dolor fue enorme, David tuvo que sufrirlo, y el Señor tuvo misericordia al castigarlo, porque la disciplina del Señor es por amor, es la misericordia del Señor. Así que la disciplina que vivió Albornoz es un acto de amor. Ahora, en tercer lugar, eso implica un tiempo prudencial, un tiempo de reflexión, de restauración, de edificación. Y la verdad, mis hermanos, en 30 años de experiencia que tengo en el ministerio, sé que este tipo de situaciones requieren un tiempo, porque el problema en sí no es que él haya tenido un trato indebido con unas muchachas, sino que hay un problema detrás que pasa en él, en su corazón, en su familia, ¿sí? Así que esto requiere un tiempo de restauración familiar con su esposa, un momento o un tiempo bien prudencial donde se aparte de la labor pastoral y se dedique a la búsqueda de la presencia del Señor y sea guiado, orientado y aconsejado por sus pastores. Pero esto no se consigue en 20 días, hermano. Perdóneme, eso no se hace en 20 días. ¿Por qué? Porque el pecado es simplemente la consecuencia de una naturaleza. No sale de la nada, no es que él vaya caminando por la vida toda feliz y ¡ay, caí en pecado! Y de repente, no. Aquí hay todo un contexto que nos revela ese pecado. Por eso Santiago, en el capítulo 1, en el verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo esto que hizo Albornoz era la consecuencia. Es pecado, obviamente, pero es la consecuencia de algo más grave que está pasando en él y que no creo realmente que se haya solucionado en 20 días. Por eso esto me lleva al punto número 4, las reacciones de sus fans y de los que lo siguen. Estaban muy felices, qué bueno que ya haya vuelto el pastor, ya era hora. Están haciendo un daño. Él necesita un tiempo de restauración, necesita un tiempo de edificación, de volver a la palabra. Piensan que al recibirlo así le están haciendo un bien, el apóstol o el obispo que lo restauró y sus espositas y sus siervitos que lo recibieron ahí. Hombre, eso es un mal. Él necesita lo que todos en algún momento seguramente, porque todos tenemos debilidades y todos nos equivocamos y todos hemos pecado. Necesitamos un tiempo de buscar la presencia del Señor, de tomar energía, de restaurar nuestra vida. Y es que si lo que nos interesa es la persona y su restauración completa, debemos permitir que Dios haga ese proceso en la vida de esta persona. La disciplina es un proceso. Ahora, veo muchos reaccionando y diciendo: todos fallamos, es que todos, momentos, sí, todos fallamos. Pero a los que tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad más grande. Por lo tanto, la disciplina debe ser más exigente. Ahora, toda la parafernalia del arrodillado y antes recibiéndolo y abrazándolo, ¿quiénes somos para juzgar? Hermano, lo terminan convirtiendo en la víctima. Él cometió unos actos indebidos con unas muchachas que se sintieron muy mal, que se sintieron afectadas, y ahora él resulta siendo la víctima del asunto. Ahora terminan debiéndole a él. Yo no estoy diciendo que no quiero que se restaure, yo no estoy diciendo que no quiero que vuelva a la iglesia y que vuelva a ser pastor y a predicar. Qué bueno, maravilloso que pueda volver a todas esas cosas, pero él no es la víctima. ¿Y qué pasó con las chicas? ¿Ya las aconsejaron? ¿Se acercaron a ellas? ¿Les hablaron? ¿Tuvieron ellas su propia disciplina?
Ahora, y esto es lo que generalmente resulta pasando en este tipo de situaciones, él fue una pobre víctima que fue tentado. Y ellas fueron las perversas que lo tentaron porque estaban muy jóvenes y bonitas. ¿Qué es esto? Eso es lo que generalmente termina pasando. La víctima termina convirtiéndose en victimario. ¿Qué ha hecho esta iglesia por estas chicas? ¿Están en el Señor? ¿Han restaurado su relación con Cristo y más que eso, con sus hermanos? ¿Este hombre les pidió perdón públicamente? Todas estas cosas son importantes para tener en cuenta, no solamente en el caso de Albornoz. El caso de Albornoz es solo un ejemplo de muchas cosas que pasan todo el tiempo en muchísimas iglesias y que están sucediendo de una mala manera, de una manera no correcta. Así que en vez de andar justificándolo y aplaudiéndolo porque fue muy valiente al soportar una disciplina de 20 días, deberían realmente exigirle una disciplina meritoria a su falta y meritoria a su cargo, y buscar cómo restaurarlo de verdad, y cómo estas muchachas también van a ser restauradas, y cómo hacer un acto de contrición y restitución para con estas chicas, para lo que sufrieron y para lo que vivieron. Porque si no, Dios no lo quiera, todo puede volverse a repetir, y no se sabe si saldrá a la luz o no. Mucho cuidado con este tipo de cosas que se ven todos los días en las iglesias. Así que, bueno, yo pienso que esto fue demasiado apresurado. Pienso que hay iglesias que definitivamente cada cual, según su modelo eclesiástico, tiene formas disciplinarias distintas. No hay un tiempo exacto en la Biblia, pero sí creo que se requiere un tiempo prudencial y sabio para restituir, para que una persona realmente dé fruto digno de arrepentimiento y se pueda evaluar ese fruto. Y creo que en 20 días eso no se puede evaluar. Simplemente están saliendo por la fácil. No fue una disciplina, fueron unas vacaciones. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios, arguméntelo bíblicamente y no me venga con el cuentazo de que a usted le falta amor, no juzguéis para no ser juzgados. Interprete bien la Biblia, estudie bien y dése cuenta que precisamente esto lo estoy diciendo y lo estoy haciendo por amor a Hugo Albornoz y a estas muchachas y a una iglesia que no puede idolatrar a su pastor. Mucho cuidado con eso. ¿Qué opina? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Y gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre.